Buenos días, ingeniero. Buenas compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre cuáles son los instrumentos que se han de utilizar para poder medir una variable cualitativa o las variables cualitativas. Mi nombre es Mateo Surcosela y procederé a exponer el tema ya mencionado. Comenzaremos primero por definir a qué nos referimos con instrumento, ¿no? Y qué es una técnica para poder diferenciarlo en cuanto a lo que se refiere a variables cualitativas. Bueno, para comenzar, para poder evaluar la consecuencia de nuestra investigación, se requiere hacer uso de diferentes técnicas que permitan obtener información, que es lo que queremos buscar con una variable cuantitativa. Bueno, con un instrumento de una variable cuantitativa o cuantitativa, así como los instrumentos más representativos de ellas, ¿no? Es conveniente también señalar que la diferencia entre técnica e instrumento, ya que resulta frecuentemente encontrar que se hace un manejo distinto de ellos, bueno, primero deberemos aclarar cuál es la diferencia entre cada uno, o primero definir a qué se refiere cada uno, técnica e instrumento. Bueno, técnica es el método no basta ni es todo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que se necesita procedimientos y medios que hagan operativos los métodos. A este nivel se sitúan las técnicas, de técnico conjunto de procedimientos y recursos de que sirve una ciencia o un arte. Pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos. La habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo. Es en sí la definición técnica, valga la redundancia, de la palabra técnica, ¿no? Y instrumento. Bueno, en lo que es una investigación va a ser el medio con el que se obtendrá la información al respecto. O sea, vamos a hacer uso de una técnica y la cual a su vez va a tener diferentes instrumentos para poder diseñarla o llevarla a cabo, ¿no? Lista de diversas técnicas e instrumentos. Una de las primeras técnicas sería la técnica de interrogatorio, la cual agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información de manera escrita u oral, para evaluar básicamente el área cognoscitiva. Estas preguntas requerirán su opinión, valoración personal o interpretación de la realidad, basándose en los contenidos del programa de estudio. Y ahora, ¿qué instrumentos se emplean o se van a emplear para una técnica de interrogatorio? Los más conocidos serían lo que es un cuestionario, la entrevista y la autoevaluación, que en sí son formatos que la persona a interrogar va a tener que, con sus propias palabras o escrito, llenarlo, ¿no? Para poder recaudar esos datos. Otra técnica sería la técnica de resolución de problemas. Esta técnica consiste en solicitar la resolución de un problema. Mediante ello se podrán evaluar los conocimientos o habilidades. En esta técnica puede hacerse uso de los siguientes instrumentos: alternativos o necesarios. Una prueba objetiva, una prueba de ensayo o por tema, simuladores escritos o pruebas estandarizadas. La técnica de la solicitud de productos. Esta técnica se refiere a la solicitud de productos resultantes de un proceso de aprendizaje, los cuales deben reflejar los cambios producidos en el campo cognoscitivo y demuestran las habilidades que se han desarrollado o adquirido, así como la información que ha integrado. Los instrumentos que pueden utilizar en esta técnica son diversos y variados, dependiendo del área del conocimiento, los objetivos, el propósito y el tiempo que se determine para su elaboración. Podemos denominarlos un proyecto, una monografía, un ensayo, un reporte. Ahora, este es un punto importante porque aquí detallamos o empleamos estos instrumentos más que todo en el tema de aprendizaje. En el tema me refiero de aprendizaje cuando aquella persona que estudia en la universidad y le dejan un trabajo, ¿no? Y él tiene que reflejar que ese trabajo lo va a representar o representar mediante una tarea que viene a ser en este caso un proyecto o una monografía. ¿Y qué demuestra con esto? Con esto demuestra todo lo que puede haber, los conocimientos adquiridos dentro de las aulas o de sus docentes, o la información recaudada vía libros, videos o el mismo internet, ¿no? Por eso es que se indica lo que dicen son los conocimientos adquiridos en el campo cognitivo.
A eso se refiere con la solicitud de productos. La técnica de la observación. Esta técnica permite evaluar aspectos como el afectivo y el psicomotor, las cuales difícilmente se evaluarán con otro tipo de técnica, ya que de manera inmediata se identifican los recursos con que cuenta el alumno y la forma en la que los utiliza, tales como la identificación, la selección, ejecución o integración, en función del producto que genere en una situación real o simulada. Asimismo, esta técnica resulta importante, ya que con ella se puede conocer, en algunos casos, el origen de sus aciertos y errores. Los instrumentos utilizados son los siguientes: la participación, la exposición oral, las demostraciones, las listas de verificación de cotejo, registros anecdóticos o escalas de evaluación. Esto, más que todo, se puede decir que en un intervalo de tiempo esta técnica, mejor dicho, sería para obtener datos inmediatos, no sin tanta, digamos, sin tanto estudio que hacer o tanto que pensar. Ahora, vayamos a lo que es el tema principal, que son los instrumentos de medida para la investigación, por una investigación de variables cualitativas. Uno de ellos es la observación. ¿Qué vendría a ser la observación? Pues puede constituir un instrumento imprescindible para poder comprobar la dinámica de actuación del informante, pero también pueden existir algunos inconvenientes, como la no naturalidad del informante al ser observado en un primer momento. De ahí que surgiese la necesidad de plantear otro tipo de técnica para poder evitar el riesgo de la pérdida de rigor, validez, la fiabilidad de esas observaciones. A través de la observación también se pretende realizar un análisis cualitativo de los escenarios, teniendo en cuenta, como afirma Pat Payton en el 1990, la compresión del texto en el que se desarrolla la acción, ya que aporta una visión holística de la situación. La observación también ofrece la posibilidad de acceder a fenómenos rutinarios que pasan desapercibidos para la conciencia de los protagonistas. Otro instrumento que es utilizado también para medir una variable cualitativa es las grabaciones de video. Esta técnica se trata de grabar la vida diaria del grupo objeto de análisis, lo que proporciona un material de imágenes duradero y se supone un recurso permanente de estudio, que además es compatible con variedad de métodos de investigación. La filmación documenta comunicación y comportamiento no verbal, como emociones y expresiones faciales. Mantiene los cambios de actividad de su forma original, puede usarse en el futuro para aprovecharse de nuevos métodos visionados o análisis y comprensión de procesos cambio. En cuanto al procedimiento, una vez determinadas las condiciones de la situación de observación y tomadas ciertas decisiones relativas al muestreo, se procede a grabar las escenas de estudio. Bueno, este sería más que todo, en lo que es una historia de vida, sería más que todo una técnica, ¿no?, para poder medir una variable cualitativa, porque es más, como dice, cualitativa. La cualidad que vaya a demostrar es un ítem más abajo, sería una historia de vida. Bueno, este sí sería un punto importante, lo que son cuestionarios. Ese sí es un punto que se trata ya incluso en las tesis o seminarios de tesis o plan de tesis, que siempre se tiene que desarrollar tanto la definición como lo que viene a ser en sí el formato de un cuestionario, ¿no?, que sirve para llenar datos o preguntas o decidir. ¿Y qué es un cuestionario? Es una técnica que recogida muy útil y empleada de investigación de corte cualitativa, pero este hecho no condiciona su uso en indagaciones cualitativas, ya que ofrece respuestas eficaces a los propósitos indagadores, tal como afirma Woods en el 85 al 68. Los cuestionarios pueden ofrecer información objetiva útil y también actúan como test parcial de teorías generadas localmente. Los cuestionarios y la información obtenida con la aplicación pueden ser el punto de partida para recabar información, o también como complemento en fases intermedias o finales de investigación, como un instrumento válido de concertar información. Como ya se dijo, es un instrumento, ¿no? Es importante que la información obtenida sea devuelta a las personas interrogadas para que no se considere como informantes pasivos y para promover el conocimiento de los mismos, y que la información sea utilizada para mejorar
la realidad investigada. La entrevista también vendría a ser otra, más que una técnica, es así un instrumento para poder medir una cualidad. La cualidad de las personas, de cómo se desarrollan, ¿no? Físicamente y espontáneamente. La entrevista es sin duda uno de los instrumentos de evaluación y diagnóstico más utilizados en todos los tiempos. Puede ser en el campo de psicología, en la psicopedagogía y en la pedagogía. A pesar de lo anterior, fue considerado durante muchas décadas de manera periférica. Para también aportar un poco a lo que es dónde más se puede utilizar lo que es una entrevista, es obviamente lo que llaman entrevistas de trabajo, ¿no? Donde demostramos cómo nos vamos a desarrollar, o al mismo entrevistador le demostramos muchas cosas simplemente hasta de la forma en que das la mano o saludarlo. Y eso sería todo, ingeniero, de mi parte. Muchas gracias.